Bien, hermanos y hermanas, hoy día es lunes 9 de octubre. Lunes 9 de octubre, hermanos, estamos en la segunda lección ya de este cuarto trimestre de este año 2023, hermanos. El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla, hermanos, si alguien puede darle lectura. Dice, hermano, hacer discípulos el centro de la misión. Muy bien, gracias, hermano. Hacer discípulos, el centro de la misión, hermano. Bien, hermanos, ahora sí, a participar todos. En primer lugar, esto de hacer discípulos, dice, ¿no? El título, hacer discípulos. ¿Qué es, pues, un discípulo? ¿Cómo yo hago un discípulo, no? ¿Cómo podría ser un discípulo, no? A ver, si alguien participa, puede ya en la mente decir, ¿no? Cosas, tal vez en base a la Biblia también, ¿no? ¿Cómo es En eso de este hacer discípulos? campo serían los seguidores de Cristo. Nosotros somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Y nosotros lo propio tenemos que hacerlo predicando, llevando la palabra del Señor por doquier. Amén, hermano. Muy bien, hermana. Entonces ahí está. Seguidores, dice nuestra hermana. Seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pero esos seguidores, ¿cómo son los seguidores de Jesús, no? ¿Qué características tienen? No sé cómo son, ¿no? Claro que Justo. sí, sí, hermana. Bueno, primero hay que hacer una diferencia entre discípulos y miembros, o sea, yendo ya a la parte más práctica de lo que es el discipulado. Eh, los discípulos son los seguidores de Jesús y yo creo que una forma linda de hacer discípulos es primero haciendo amistad con la gente, así como lo hacía Jesús, mostrándoles al Salvador, ¿cierto? Que murió por nosotros, mostrándoles el mensaje de salvación. Y como hablábamos ayer, cierto que el mandato era ser discípulos y después decía bautizarlos. Primero debemos hacer que ellos amen a Jesús, cierto, y luego pensar en bautizarlos, porque hay mucha gente que por la emoción del momento quiere bautizarse, pero no han simpatizado todavía con este Salvador como debería ser. No sé. Muy bien, hermana. Sí, pues eso suele suceder. Entonces, ahora sí vamos a aclarar, hermanos, todo este punto, cómo hacemos discípulos, cómo hacer discípulos. Me imagino, por decir, yo quisiera o tengo mis alumnos, supongo, no estoy haciendo una suposición, y entonces, si esos mis alumnos, ¿cómo podrían ser mis discípulos de mí, no? Mis discípulos, mis alumnos o discípulos, ¿no? Esa palabrita de discípulo, ¿en qué consiste, no? ¿Cómo se diría que tal joven es discípulo de tal persona? Antiguamente, hermanos, antiguamente, por ejemplo, habían filósofos, ¿no? eh, Platón, Sócrates, Aristóteles, ¿no? Se hace mención a esos personajes, ¿no? Y decía que tenían sus discípulos. Entonces, discípulos porque eran sus seguidores, hacían las cosas que esos líderes enseñaban, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cómo son los discípulos? En este caso, de nuestro Señor Jesús, ¿no? Porque hacer discípulos estaría yendo en esa dirección, ¿no? Y también de repente los partidos políticos también de repente, ¿no? Tienen sus discípulos, o sea, la gente que de repente se identifica con un partido político y tienen sus propias doctrinas, sus propias creencias, ¿no? Y entonces, ya sí, más o menos voy tratando de pensar, Hermano, ¿no? justo. Sí, hermana. Justamente por lo que usted estaba diciendo, estaba pensando yo, eh, esto de hacer discípulos depende mucho de cómo nosotros, de la relación que tenemos nosotros con el Señor también. Porque, a ver, yo pensaba antes de conocer al Señor, yo conocía gente que hablaban Jesús y yo me maravillaba de la forma que hablaban de Jesús y yo decía, oh Señor, yo quiero amarte así. Pensaba yo, porque sentía tan hermoso como esas personas hablaban del Señor
Y pensaba también en otro ejemplo, por ejemplo, mi hija tiene sus clases en el colegio favoritas, pero no porque sean a ver, no porque a ella le guste más, por ejemplo, la matemática que historia, sino porque el profesor de matemática le explica de una forma tan, a lo mejor didáctica, tan que a ella le llega eso, le llega como al corazón, pero en cambio la profesora de historia, que a veces uno pensaría que es más fácil entenderlo, no lo entiende porque es aburrida para explicar, porque lo hace monótono. De repente, mis hermanos, nosotros tenemos que estar muy convencidos de lo que estamos diciendo, de lo que estamos transmitiendo a otras personas, sentir ese amor por Dios, creer en el mensaje que estamos transmitiendo, porque cuando no lo hacemos, la gente no nos cree y por eso no convencemos a otros. Eh, Jesús era empático con la gente sentía su amor, él no echaba a nadie afuera, él a todos los recibía. Entonces, claramente todos querían ir con él y le seguían. Y nosotros debemos seguir su ejemplo también. Muy bien, hermanos. Si alguien más quiere comentar, comente de aquello que comúnmente conoce, ¿no? Acerca de esta palabra de discipulado, ¿no? Discípulos. Y como estamos estudiando aquí la palabra del Señor y en la palabra del Señor se hace esa mención, el Señor Jesús mismo dice a cada cristiano, dice, vayan y hagan discípulos. Entonces nos preguntamos siempre, pero ¿cómo voy a ser un discípulo, no? Ah, ¿cómo hacer un discípulo, no? Y vamos a ver, hermanos, acá un discípulo que es la Biblia que nos responde, ¿no? Porque yo puse en el internet ahí, ¿no? Textos bíblicos de discipulado, ¿no? Entonces he encontrado que hay varios textos acerca de discipulado. El Señor Jesucristo hizo mención de quiénes son los discípulos, un verdadero discípulo, ¿qué es? Él dice claramente quién es un verdadero discípulo, ¿no? Vamos a ver, acá he encontrado una figura del Señor Jesucristo que él mismo discipuló, pues, ¿no? Ahí están los apóstoles, ¿no? Y bueno, ahí es el dibujo. eh, Discipuló porque no sé si alguien puede ya indicar, mirando nada más, hermanos, el hecho de que Jesús agrupó a 12 personajes, ¿no es cierto? A 12 personas que pues fueron discípulos del Señor Jesús. Y de repente uno piensa, ¿no? ¿Cómo Jesús discipuló a esas personas? No, ¿cómo? O sea, ¿dónde yo me doy cuenta de que esa persona, digamos Juan, fue un discípulo del Señor? Pero Judas diría que fue un discípulo del Señor. A ver, estaba en el grupo de los 12, ¿no? Había un Pedro también, ¿no? Fue un discípulo, o sea, en líneas generales, ¿no? En el contexto de todas sus vidas, ¿cómo yo puedo decir que sí, este sí es un discípulo del Señor? Por ejemplo, Pablo, decimos, este hombre sí es un discípulo del Señor, pero de repente otro personaje, ¿no? Que tal vez se pueda mencionar en la Biblia, no sé a quién, pero sí diríamos también, no, esta persona no, no, este sí no es discípulo del Señor, aunque fue llamado y todo, pero ¿cómo es que yo me doy cuenta que uno es discípulo? O me pongo a pensar, ¿yo soy un discípulo del Señor o no soy discípulo del Señor? Simplemente de repente, no sé, pueden haber razones para seguir también al Señor. Una multitud le seguía al Señor, miles y miles, ¿no? Y cuando el Señor Jesús, hermanos, decía las cosas claras, ¿no? Lo que pasaba es que casi todo el mundo lo abandonaba. Incluso el Señor Jesucristo se escapó. Miren, el Señor Jesucristo se escapó de esta multitud, que en cierta oportunidad el Señor hizo un milagro y les dio de comer creo que era algo de 5,000 personas, en otro por 7,000 personas. Y entonces la gente decía, pues a este hay que seguirle, decía, a este sí, porque de la nada nos saca la comida y ya tenemos para comer. Y además de eso hace milagros. Si vamos a la guerra también, pues nos cortan la mano o alguna cosa, nos pone la mano otra vez y tanto. Sí, me imagino, ¿no? Que la gente pensaría así.
Y el Señor Jesús vio que no estaba bien ese pensamiento de las personas. Entonces a sus discípulos les dijo, miren, ustedes váyanse en el barco hacia el otro lado, frente, váyanse. Yo me voy a quedar todavía aquí a orar. Y se fue al monte él a orar. La gente, miles de gente, le vieron a Jesús que se fue al monte a orar. Y sus discípulos se fueron en el barco. ¿Y qué pasa? Que el Señor oraba, pues, horas enteras, hermanos. Pero el Señor, su estrategia de él era escaparse de esa multitud, porque esa multitud querían hacerlo rey al Señor Jesucristo, es este que sea nuestro rey, para que nos dé así de comer, o sea, por la comida o por la sanidad de repente, algunos, por eso nada más querían seguirlo a él. Pero no es el motivo correcto, según el parecer de nuestro Señor Jesús. No es correcto seguirle por esas razones al Señor. Y y él, pues, ¿a qué hora sería, no? A la medianoche, ¿qué sería? Bajó del cerro y entonces se fue caminando por encima del agua, hermanos. Alcanzó al barco que donde están sus discípulos, ¿no? Bueno, la gente, hermanos, pues, ya amanecía, seguro, decía, ¿y pero dónde está Jesús? No aparecía, ¿no? Entonces ya estaba el día. Y bueno, entonces se preguntaban, ¿y qué ha pasado? Jesús se ha quedado ahí en el cerro. No hemos visto ningún barco que se haya ido. Pero la gente que vino ya del otro lado les pasa la voz a la gente. Jesús está en el otro lado, está predicando ahí. Pero ¿cómo si no había ningún barco? ¿Cómo se ha podido ir? No, y pues Jesús se había a pie, ¿no? Encima, por encima del agua camino, para escaparse de ellos. Y la gente, pues, al escuchar que estaba al otro lado, tomaron barcos ahí, subieron, entonces fueron al otro lado y lo encontraron al Señor Jesús, la multitud. Y el Señor Jesucristo tuvo que decirles esa gran verdad, hermanos, que en esta mañana nos puede decir a nosotros también, ¿no? Les dijo, bueno, ustedes no me buscan por mis palabras, ustedes me buscan porque se han llenado la barriga. Miren, hermanos, ¿ah? Multitud le sigue a la gente simplemente porque las bendiciones de Dios, ¿no? Por eso nada más le sigue, ¿no? Porque se ha llenado la barriga o por una sanidad, por eso nada más, ¿no? O sea, el Señor sabe, ¿no? Pero no eran pues realmente discípulos, eran seguidores interesados por alguna razón, por una sanidad o por una cosa material o por ello, ¿no? Más o menos la idea, hermanos, estoy captando allí. Así, mucha gente al saber las verdades, lo que dice Dios, les sigue. Y en esta mañana tal vez en esta sala, no sé, eh, al escuchar las verdades, seguiremos al Señor. A ver, vamos a ver aquí qué dice la palabra del Señor, pues, ¿no? Aquí está el Señor Jesús en este dibujo, conversando con cada uno de nosotros, hermanos. Así, personalmente, ¿no? Personalmente nos conversa, ¿no? Vamos a ver, hermanos, aquí en el internet encontré estos textos bíblicos. Por ejemplo, aquí dice, ya, habla ya el Señor Jesús del discípulo. Juan 8, 31 y 32. Si alguien tiene Biblia, por favor, hermanos, puede darle lectura. No necesariamente está diciendo completo ahí en la pantalla. Juan 8, 31 y 32. Si alguien tiene Biblia para ver, porque acá en lo que está en la pantalla dice así, hermanos, ¿no? Y vosotros permanecéis en mi, ¿cómo? Si vosotros, dice, ¿no? Permanecéis en mi palabra, si vosotros, si ustedes permanecen en mi palabra, esta palabrita permanecen, ¿qué quiere decir? Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ah, ya, mira, aquí hay una condición. El que permanece en la palabra de Dios, dice, verdaderamente esa persona es discípulo. Ya tengo aquí una característica. Ah, ya, pero ¿qué cosa es permanecer en la palabra? No, uno se pregunta. Y dice aquí, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice, ¿no? Si alguien tuviera una Biblia, puede leer completamente ese texto, Juan 8, 31 y 32, que es una característica de ser un verdadero discípulo del Señor, ¿no? A Ven, ver, hermano, yo voy a leer. por favor, 8, 31 y 32. Dice, la verdad os liberará, dice. Decía Jesús a los judíos que habían
reído en él, habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos. 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os liberará. Amén, hermano. Amén, amén. Ahí está, hermanos. Entonces casi el texto completo está ahí, hermanos, en la pantalla. Si permanecemos, dicen, en su palabra del Señor. Si alguien quisiera explicar eso de permanecer en la palabra, dice el que permanece en su palabra será verdaderamente mi discípulo. El Señor Jesús mismo está diciendo eso. No lo digo yo, sino el Señor está diciendo. Solamente verdaderos discípulos son los que permanecen en su palabra. Por Hermano, favor, alguien ayude para explicar qué cosa es permanecer. A ver, hermano, explícanos. hermano, ¿hasta qué punto se entiende o se practica permanecer en la palabra? Yo estoy captando algo, será pues aprender el libro, capítulo, versículo, testimonio a la punta de los labios. Entonces, eso creo que es permanecer, no solamente leer o, o algo por el estilo, ¿no? Pero permanecer debe ser eso, tener en la mente la palabra de Dios, ¿no? Pero eso está difícil, ¿no es cierto, hermanos? Muy bien, gracias, hermano Celso. A ver si alguien más puede aclarar esa palabrita. Hermano, Dice justo permanecer. Sí, hermanita. en mi versión dice obedecer. Ah, qué bien, hermano. Miren a ver, lea usted, hermano, su Biblia, a ver, por favor. Esa palabra permanecer dice ahí obedecer, dice. Obedecer. A ver, lea, hermanito. A ver, si alguien más quiere participar, también explicar, ¿no? Si vosotros permanecéis Ahora en sí, mi hermano, palabra. que Sí, tenía hermanito. apagado el micrófono, perdón. Ay, ay, Dice, hermanito. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos Ah. y Bueno, conocerán la hermanos, verdad y la verdad os hará libres. amén, hermanos, amén. Entonces ahí está claro, hermanos, la definición de la palabra permanecer en este caso. Entonces es obedecer. Y esa palabra sí creo que entendemos, hermanos. Si vosotros obedecen mis enseñanzas o mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Lo contrario sería si nosotros no obedecemos la palabra de las enseñanzas del Señor, o sea, no somos pues realmente discípulos del Señor. Qué interesante, hermanos. Miren, está muy claro, ¿no? Lo que es un discípulo. En primer lugar, el discípulo permanece en la palabra del Señor. O sea, se mantiene en esa palabra, ¿no? Se mantiene. Hay Hermano, muchos justo, hermanos. Sí, hermana. bueno, y no solamente permanecer en la palabra y obedecer, por ejemplo, en Juan 13, versículo 35, dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ahí está, hermanos. Miren, otro texto bíblico nuestra hermana ha encontrado. Que si nosotros nos amamos, dice, unos a otros, o sea, en la iglesia, pues nos amamos unos a otros, no estamos peleándonos. Entonces ahí se da cuenta que de verdad somos discípulos del Señor, si nos amamos unos a otros. Pero si nos estamos peleando, quiere decir que no somos pues discípulos del Señor, porque los discípulos del Señor no están ahí peleándose, ¿no? Entonces, mira, hay otra, puede repetir, hermana, ese texto, puede leerlo, hermanita, y Amén, decirnos hermano. el texto. Dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Esto está en Juan 13, versículo 35. Y en Juan 15, versículo 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Ahí está otro texto bíblico, hermanos, que dice que si nosotros estamos dando frutos, dice que ahí está viéndose que somos discípulos del Señor. O sea que ahí en la práctica se entiende de que realmente somos discípulos. O sea que si no estamos dando fruto, entonces, hermanos, algo está pasando, ¿no? No estamos siendo discípulos del Señor, algo está fallando ahí. Entonces,
estamos tratando de entender qué cosa es ser discípulos. Pues esa es la tarea que el Señor nos dice, vayan y hagan discípulos, ¿no? Vayan y hagan discípulos, ¿no? Bueno, vamos a seguir, ¿no, hermanos? Viendo aquí en el internet encontré también aquí, seguiré a Jesús en todo tiempo, dice uno ahí. Dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, miren, si alguien quiere ser mi discípulo, miren, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. O sea que el discípulo del Señor Jesús primero tenemos que negarnos. Si queremos ser discípulos del Señor, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esa palabrita, explíquenme, hermanos, ¿qué cosa es negarse a sí mismo? Y dice, tomar su cruz y seguirme. Mateo 16:24. Si alguien tiene su versión de Biblia, pues también de repente se entiende de mejor manera. Si alguien quiere ser mi discípulo, dice, tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué cosa es eso, hermano, de negarse a sí mismo? Si alguien puede explicar, hermanitos. Para ser discípulo hay que negarse, dice, a sí mismo y tomar la cruz del Señor, dice, y seguirle. Entonces, ahí se ve que esa persona sí es un discípulo, pues, del Señor, Hermano no si es que Justo, se niega. Por favor, hermano. le leo mi versión, dice, luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y a hacer lo que yo les diga. Muy bien, hermana, creo que ya lo aclaró, ¿no es cierto? ¿Qué había sido negarse a sí mismo, hermana Mónica? Que dice su Biblia, Olvidarse de lo mismo. olvidarse de uno mismo, ¿no? Muy bien, o sea, negarse a sí mismo significa que no, que no voy a ver, en la práctica, mm, O decir eh, la hermana, hacer la por- voluntad de uno, o decir su versión. ya, muy bien, gracias, hermana. O sea, que no hacer mi voluntad, ¿no? De repente mi voluntad es querer hacer tal cosa, una cosa, pero lo que dice el Señor está bien claro. De repente, en la iglesia dice, ya, vamos a hacer esto, pues el Señor no está dirigiendo la iglesia. Pero no, yo quiero hacer a mi manera, ¿no? Porque se ve, ¿no? Hermanos dentro de la iglesia, he visto, ¿no? De que, ya hermanos, vamos a ahora invitar para esta campaña de esta manera, vamos a hacer tipo encuesta y vamos a ver la necesidad que tiene cada familia de Dios o de qué cosa para ser feliz. Y así una pregunta nada más vamos a hacer todos. Pero ¿qué pasa? Algunos hermanos de repente dicen, no, eso no funciona, no, vamos de otra manera. Y entonces lo divide la iglesia, pues, ¿no? O sea, cuando uno quiere hacer, o sea, lo que le parece, entonces no se está negando a sí mismo, pues está haciendo lo que quiere, pues quiere, no es humilde, ¿no? Para obedecer, ¿no? Hermano, Y ahí lo divide. Ajá. Bueno, buenos días, hermanito. Hermana, Un buenos días. discípulo es alguien que ha sido bautizado y está dispuesto a tomar sobre sí el nombre del Salvador y seguirle. Un discípulo aspira a llegar a ser como Él, como nuestro Señor Jesús, ¿no? Guardando sus mandamientos en la vida terrenal, tal como o un, o un aprendiz procura llegar a ser como su maestro. Amén, hermanito. Amén, amén. Ahí dice un aprendiz, ¿no? Un aprendiz, ¿no? Realmente un discípulo, o sea, aprende, o sea, siempre está aprendiendo, ¿no? Siempre está aprendiendo. Y a veces cuando somos autosuficientes, decimos, no, yo ya sé para qué me van a enseñar, y en realidad no somos humildes, entonces no estamos negándonos a nosotros mismos, ¿no? Eh, y aún dice ahí, para ser discípulos tenemos que tomar la cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Y seguirme, dice el Señor Jesús. Cuando dice tomar la cruz, ¿acaso voy a hacer de madera una cruz y voy a cargar por las calles una cruz para ser discípulos? ¿A qué se refiere tomar su cruz y seguirme? A ver, expliquen eso, hermanos. Tomar su cruz, dice. Para ser discípulo del Señor Jesús, primero negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle pues al Señor.
A ver, hermanos, si alguien explica tomar la cruz. ¿Qué es, hermanos, eso de tomar la cruz? Son palabras del Señor Jesús. Sí, hermano. Hermano, seguramente será pues la prueba, el juicio que tiene que pasar cada uno, examinado, porque en el transcurso del evangelismo muchas cosas puede pasar, hambre, tal vez no hay carro, tal vez tiene que caminar, tal vez que alguien le va a colocar una pregunta capciosa, no sé, tantas cosas que puede pasar en la vida, eso será pues llevar la cruz, ¿no? Bueno, por favor, hermana Mónica, su versión, ¿qué dice allí en su versión eso de tomar su cruz? ¿Es igual? A ver, ¿O ¿cuál es el dice, versículo, perdón? seguimos con Mateo 16:24? Eh, Mateo 16:24. Dice lo mismo, dice, tiene que estar dispuesto a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Ajá. Hacer lo que él dice, el Señor, ¿no? Tomar Hermano su cruz. Justo, Y hermano, por favor, hermano Marcelino. la cruz significa muerte, hermano. Los romanos se han especializado en torturar a la gente, han llenado cerros, caminos, de todo, puras cruces en los que estaban colgados sus enemigos, vencidos. Y Jesús tomó esa cruz, fue colgado en la cruz por amor a nosotros. Algunos se morían en un día, otros 2 días, duraban otros una semana, pero cuando llegaba el sábado tenían que bajar si eran judíos en este caso. No, pero el Señor Jesús había muerto en pocas horas porque Él nos amaba y sufría. Por amor a nosotros lo hizo todo. Entonces tomar la cruz quiere decir, tendríamos que estar dispuestos aún a la muerte por amor a Dios, quien nos amó. Amén, amén. Entonces ahí está, hermanos, claramente ya explicado que tomar una cruz es, pues, no prácticamente estar llevando, ¿no? Así como Jesús cargó su cruz para ser crucificado, ¿no? Por nuestros pecados. O Hermano sea, es Justo, dar nuestras vidas, ¿no? Dar nuestra vida. hermano, yo pienso que respecto a eso mismo que dice el hermano es también morir al yo. Es eso también, crucificar al yo también, ¿cierto? Y seguir a Cristo. Y respecto a lo que hablábamos antes de negarse a sí mismo, en la parte práctica también hay un versículo que dice, por ejemplo, no es que sea todo esto, sino que, por ejemplo, dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, eso es negarse a sí mismo, hacer mi voluntad en su día. Tengo que retraer mi pie, o sea, cuando quiero ir adelante y hacer lo que yo quiero, hey, tengo que devolverme hacia atrás porque no es mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Muy bien, gracias, hermano. Ahí está un ejemplo, hermanos, de tomar la cruz también. Este, es que en el día sábado, de repente yo quiero hacer cosas, ¿no? Que la Biblia, la palabra del Señor me dice que no debo hacer eso, y entonces hago caso a Dios. Esto es como que un sacrificio. Digo, no voy a hacer eso, aunque quisiera hacer tal cosa, pero no. Entonces eso es tomar, como decía el hermano también, ¿no? Las pruebas que vienen justamente, y uno supera las pruebas, ¿no? Porque uno siente cosas que debe hacer, como son los hábitos que nos dicen, ¿no? Que debemos hacer, que nuestro cuerpo pide cosas, y que no lo voy a hacer, ¿no? Porque por más que mi cuerpo está pidiendo cosas, o por ejemplo en la mañana tengo que estudiar la primera hora de la mañana, pero llevar mi cruz es eso, ¿no? Pero a la vez quiero hacer otra cosa, ¿no? Otra cosa. No de repente orar, estudiar en primer lugar, ¿no? Entonces, a pesar que tengo otras cosas importantes que hacer, pero lo primero, el más importante es entrar en comunión con Dios, orar, estudiar su palabra. Entonces, pero parece un sacrificio, ¿no? O sea, bueno, ahí más o menos estoy tratando de entender también, hermanos, ahí como dicen, negarse a sí mismo, o sea, negar nuestro yo, lo que yo quiero hacer, tomar la cruz del Señor Jesús, también, hermanos, hacer lo que Dios dice, aún que la muerte nos venga, ¿no? Por Hermano, decir, sí, hermano Elías.
Buenos días, hermanos. A ver, una Buen día. pregunta. ¿Qué Pregunta, quiere hermano. decir que seréis verdaderamente libres? Si permanecemos, si somos constantes en Dios, en Cristo, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo se explica esto? Gracias. Bueno, hermanos, de repente con un chofer de un carro, cuando uno maneja, ¿no? Su carro así, tiene que respetar las leyes de tránsito, ¿no? Entonces, respetar eso, ¿no? Y cuando esa persona tiene todos los documentos en regla y entonces, y respeta todas las reglas de tránsito, entonces, ¿qué pasa, hermanos? El policía le puede tocar el silbato, pararle y decirle algunos. Él se siente libre. ¿Por qué? Porque está respetando todo y tiene todos los documentos en regla. Seguramente el policía le va a felicitar, más bien, ¿no? No hay ninguna falta. Entonces, porque él se siente libre, porque está respetando todo. Pero uno que no es libre, entonces es aquel que no respeta las reglas. En este caso se pasa el semáforo en rojo o no tiene los documentos. Entonces trata de esconderse, ¿no? De los policías, se va por otra calle, porque sabe que si lo cogen, ya le van a poner una multa, ¿no? Entonces, no sé, yo trato de explicar de esa manera, ¿no? De que si una persona permanece en la palabra del Señor, hace todo lo que Dios dice, entonces está libre. Pero cuando no hace las cosas que Dios dice, entonces así como ese chofer que se va escondiendo porque no está haciendo bien, ¿no? Está de vergüenza como Adán también se escondió, ¿no? Después de haber desobedecido. Más o menos entiendo así. Hermanos, No bueno, es libre albedrío, no bueno, es. la persona, bueno, el libre albedrío vendría a ser, ¿no? Que la persona, eh, toma pues esa decisión de permanecer en la palabra o no permanecer en la palabra. Entonces, uno es libre. Dios no puede hacer nada contra esa libertad, ¿no? De que usted, hermano, por ejemplo, no quiera permanecer en la palabra, siempre quiere hacer su voluntad, entonces usted es libre, pues no de eso. Dios no puede hacer nada frente a la decisión que usted tome, ¿no? Entonces ahí se vería, ¿no? El libre albedrío que todo ser humano en cada instante estamos tomando decisiones para permanecer en lo que dice Dios o no permanecer en lo que dice Dios, ¿no? Entonces, Hermano, eso, sí, sí, hermano. Guay, buenos días, hermanos, a todos. hermano. Sí, la palabra o el significado de libre albedrío, a veces inclusive políticos no entienden. Yo escuché en la noticia hace muchos años diciendo que ay, le han quitado a mi hijo su libre albedrío, que etcétera, etcétera, ¿no? Aún estando en la cárcel, aún estando detenido, aún estando en donde sea, el libre albedrío siempre lo tenemos nosotros, el ser humano, ¿no? O sea, la libertad de decidir, de hacer, ¿no? Bueno, quería comentar con respecto a lo que estaban hablando de la misión de Jesús. Eh, Ayer ya hemos estado diciendo de que el objetivo que trajo Jesús, que también es denominado misión, era el demostrar al Padre, ¿no? Porque el Padre tiene su gloria y su poder, su luz, no puede acercarse al hombre pecado, ¿no? Entonces, por eso es que Jesús, que también es Dios, se encarnó y entonces él vino a mostrar al Dios verdadero, al Padre, reflejando su carácter, ¿no? Entonces, pero ¿cuál era ya también su comisión? O lo que le ha dado esa orden el Padre era el de llevar su cruz y morir para redimirnos del pecado, ¿no? Para poder redimir. Digo poder porque si pecaba no podía redimirnos, ¿no? Por eso es que como no ha pecado, entonces pudo redimirnos, ¿no? Con su resurrección. Entonces, para nosotros ahora es igual, ¿no? Nuestra misión es de reflejar el carácter de Jesús, o sea, ver a Jesús y a través de la Biblia, ¿no? El que más se mueve en asuntos de redención es Jesús, ¿no? En la Biblia, está en todas las páginas. Entonces, nosotros negarnos a nosotros mismos es para reflejar el carácter de Jesús y una vez que
reflejamos el carácter de Jesús, recién podemos hacernos discípulos y llevar el mensaje. Eso ya sería la comisión, ¿no? La comisión de los 11, de los 12, ¿no? Que también de los 50 ahí, ¿no? Que han mandado, ¿no? A predicar, a pregonar el evangelio. Entonces, igual nosotros hacemos, ¿no? A veces hacemos al revés en nuestras iglesias, ¿no? Primero la comisión, lo bautizan y después recién algunos conocen a Dios, de verdad es excepción, ¿no? Pero lo que se debe hacer es primero mostrar el carácter de Jesús, reflejar a Jesús en lo posible para luego recién ganar a las almas o con nuestras actitudes o con nuestros comportamientos, es más fácil, ¿no? Ganar almas. Ese es el orden que hizo Jesús, ¿no? Estableció para ganar más almas, ¿no? A nuestra iglesia. Ahí se distingue, ¿no? Lo que es ser miembro de iglesia o ser discípulo, lo que comentó la hermana Mónica. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Hermanos, me pregunto yo, es cómo una persona, un joven, llega a ser un pastor de la iglesia, en este caso de la iglesia adventista. Lo que yo tengo entendido que es un joven tiene que estudiar en la universidad teología 5 años, y de repente más todavía, pero tiene que sacar su título como todo profesional, no en el conocimiento de la palabra del Señor, pero para ser pastor, lo que tengo entendido, primero tiene que ser misionero, ser probado, ¿no? Probado si realmente tiene las características, ¿no? De un verdadero discípulo del Señor, o sea, lo evalúan, ¿no? Creo que ahí los pastores, ¿no? La administración evalúa al joven de que sí va a ser un buen pastor por sus características. Recién lo ungen como pastor, ¿no? No sé cómo le llama el asunto es que recién lo aceptan como pastor, ¿no? Entonces tiene que ser probado todavía, ¿no? Para ser un pastor. Bueno, y creo que en muchas profesiones, no sé, también debe suceder algo similar. Bueno, vamos a avanzar, hermanos. Dice aquí, en todos los aspectos de la vida debo agradar a Jesús. Esto también es importante, hermanos. Creo que hay un pasaje bíblico que dice, ¿no? En el comer, en el beber o en el hacer cualquier cosa, si es para la gloria de Dios, eso debemos hacer. El verdadero discípulo, para agradar al Señor, pues en todo lo que hace, no lo hace para la gloria de Dios. Pero si yo veo que en este caso no algo que quiero hacer o en la comida o en la bebida de repente, pero no es para el agrado del Señor, no, entonces eso me dice pues, que no estoy glorificando al Señor, ¿no? Entonces no estaría comportándome como un verdadero discípulo, pues no. En todos los aspectos de la vida debo agradar a Jesús. Ahí habían colocado eso, ¿no? Eso es cierto. En todo lo que hagas, siempre piensa como lo haría Jesús, ¿no? Hermanos, en todo lo que hacemos también siempre hacemos la pregunta, pues, ¿no? A ver, el Señor Jesús entraría a este lugar, ¿no? Ponernos en su lugar, ¿no? Y decir, ¿el Señor Jesús entraría a este lugar? O sea, ¿yo debo entrar a este lugar o no? Entonces tenemos que ponernos a pensar en eso, ¿no? También, claro, el motivo por qué queremos entrar a un determinado lugar, ¿no? De repente, no sé qué puede ser, ¿no? En forma general. Bueno, ahí está el comentario entonces en esa vista. Y hay más, hermanos, he visto. Mira, en resumen, hermanos, y creo que vamos a leer nada más. Y si alguien quiere tomar nota de los versículos y quiere leerlo también, léalo, hermanos, porque de esto trata la lección de hoy día, hermanos. Mire aquí, veamos algunas características del verdadero discípulo de Jesús. Lo he encontrado en el internet, hermanos. Dice, primero, acepta el llamado de Jesús y sigue su ejemplo. Está en Lucas 5, 27 y 28. Dice, en primer lugar, el discípulo, para que uno sea discípulo, acepta pues el llamado de Jesús. Caso, por ejemplo, a los discípulos les decía, sígueme, ¿no? Y por ejemplo, Leví, Mateo, ahí está de cobrador de impuestos, ¿no? Y pasa por ahí el Señor Jesús y le dice, sígueme. Y dejándolo todo, le siguió, dejó su trabajo, todo, no sé cómo fue ese asunto, pero le siguió. Y ahí está el discípulo. Entonces,
acepta el llamado de Jesús y también sigue su ejemplo, ¿no? En segundo lugar, hermanos, en segundo lugar, ¿qué dice? No, ahí vamos a ver. En segundo lugar, dice, se niega a sí mismo y carga su cruz, como lo hemos leído ya. Se niega a sí mismo. El verdadero discípulo, hermanos, se niega a sí mismo, o sea, no hace su propia voluntad, no, más bien carga su cruz, o sea, hace lo que el Señor dice, hace lo que el Señor dice. Muy bien. Tercer lugar, dice acá, renuncia a todo por amor a Cristo. Si alguien tiene una Biblia, hermanos, sería bueno, ¿no?, saber qué dice. Y Lucas 14:33 dice que el verdadero discípulo renuncia a todo por amor a Cristo. Por favor, si alguien pudiera ayudar aquí, no logro comprender yo esto. Renuncia a todo por amor a Cristo. Lucas 14:33. Lucas 14:33. Por favor, alguien ayude a ver, para entender, para no pasar por alto eso. Ay, yo tengo el 4, hermano. Dice, mantiene comunión con el maestro. Dice, si ustedes se A ver, mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da muchos frutos, pero si uno de ustedes se separa de mí, nada podrá hacer. muy bien, gracias, hermano. El número 4, ¿no? Mantiene comunión con el maestro, ¿no? Ese es el Señor Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, las ramas, ¿no? Unidos a mí van a dar frutos, separados de mí, nada que ver, ¿no? Se secan y se muere la rama, pues, ¿no? Y no da fruto. Entonces, el verdadero discípulo está unido al Señor Jesús, ¿no? Depende del Señor Jesús, ¿no? Como Jesús mismo, ¿no? Dependía de su Padre al 100%, ¿no? Ya, y la otra parte decía, renuncia a todo por amor a Cristo. ¿Alguien ha encontrado Lucas 14:33? Amén, A ver si, hermanita, buenos días. A ver, yo voy a leer, hermanita. por favor, hermana. Ya, la palabra del Señor dice así. Así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Miren, hermanos, si alguien puede explicar, y hermanita, no sé si puede leer un texto más adelante y un textito más atrás, para entender, ¿no? Porque está diciendo que si alguien no está dispuesto a ver, a renunciar todo, Hermanita, bueno, a ver, desde hermanita, por favor. 32 hasta atrás ya. A ver, por Dice, favor, cuenten. y si no puede cuando el otro está aún lejos, lo envía una embajada y le pide las condiciones de paz. Así cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si pierde sabor, ¿con qué será? Pero si pierde sabor, ¿con qué será sazonada? Dice. Y Ajá. más abajo, el 35 dice, ya no sirve para la tierra, ni para él colero, sino que la arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, oiga. Amén, hermanito. Hasta el 35. Amén, amén, hermana. Bueno, yo me quedaré, no sé si hermanos alguien quiere explicar este asunto de renuncia a todo por amor a Cristo, ¿no? Un verdadero discípulo va a renunciar. Incluso creo que hay otros pasajes bíblicos, hermanos, hasta uno renuncia a su propia vida, incluso creo que dicen otros pasajes bíblicos. O sea, hace mención, si aquel que piensa conservar su vida, la va a perder, pues, la va a perder. Pero aquel que pierde su vida por causa de mí, dice el Señor Jesucristo, la va a volver a tener, ¿no? Hay un texto así, hermanos. Alguien quería explicar algo. Renuncia a todo por amor a Cristo. Renuncia a todo por amor a Cristo, ¿no? Así dice ahí Lucas 14:33, pero en su contexto no logré captar tampoco, pero habría que leer todo, si es posible, el capítulo, ¿no? Es que era Vamos como a ir. una parábola, hermano, que decía, ¿qué hace un rey que solo tiene 10.000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20.000? O sea, ¿qué hace un rey que tiene menos soldados que otro rey y lo van a atacar?
primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10.000 soldados. Y si se ve que puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros a pedir la paz. Es decir, si piensa que no va a ganar, va y pide la paz. La verdad es que tampoco lo entiendo mucho, pero dice, por eso piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Es decir, nosotros hermanos tenemos, nuestro rey tiene una batalla ya ganada, no hay nada que nosotros podamos hacer. Entonces tenemos que rendirnos a él y hacer la paz con él y no tratar de llevar la contra porque vamos a perder. Podría ser, ¿no? Sí, bueno, es una tarea, hermanos, para leer todo el capítulo y entender esto, ¿no? Pero sí, bueno, en síntesis, nosotros nos damos cuenta que tenemos que renunciar a todo, ¿no? A todo lo que tenemos pues y aún a nuestra propia vida, ¿no? Para estar con el Señor Jesucristo, ¿no? Sí, hermano. Buenos días, hermanos. Buen día, hermano. Esa partecita, ¿no? Nos está sugiriendo, ¿no? Nos está diciendo el Señor, si no, si sabes tu realidad que no vas a ganar, entonces anda, haz la paz, no te metas de frente. Entonces, pero, ¿por qué está diciendo eso? Porque el Señor, ¿no? Por ejemplo, amo cuando ha hecho muchas estrategias de ganar, ¿no? Gideón, por ejemplo, y así. Y es mucho, con poquito nomás hay que, pero, y ahora acá hay una parábola, ¿no? Lo contrario de todo eso, ¿no? Que nosotros veamos nuestra realidad. Y así es que pues, eso es ¿y por qué lo hace eso? ¿Por qué lo hace? Sería eso la pregunta, hermano. Lo que la hermana Mónica hacía mención, lo que está captando ella, decía de que evaluar, ¿no? Nuestra vida, de repente nosotros independientemente de Dios, decimos, no, yo voy a poder hacer todas cosas, evaluar, ¿no? O sea, de repente no le damos lugar a Dios en nuestras vidas, ¿no? Si sabemos que vamos a fracasar, nos damos cuenta que vamos a fracasar ya, entonces mejor entrar en paz a ella, ¿no? Nuestra hermana. Bueno, por ahí está acá. Y bueno, pero no nos quedaremos allí, hermanos. Vamos a seguir adelante. Sí, hermanita, diga. Quería leer esto de Mateo 16, 24 y 25. Dice así, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es el versículo que usted estaba buscando, hermanito, ¿no? Amén, hermana. Amén. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Ahí justamente está ese texto bíblico, hermanos. Si nosotros queremos conservar nuestra vida, la vamos a perder, pues, ¿no? Pero si la perdemos nuestra vida por causa del Señor Jesucristo, la vamos a volver a tener. Ahí está, pues, ¿no? La resurrección, ¿no? La muerte ya tiene solución. No importa que descansemos hoy día, mañana, Dios sabe cuándo descansaremos. Entonces, pues, no hay problema en qué momento descansemos, pero hay que descansar en el Señor, o sea, creyendo en el Señor, ¿no? Bueno, ahí continúa, hermanos, dice, vive preparado para testificar por Cristo. Romanos 1, dice, vive preparado para testificar. O sea, el verdadero discípulo está preparado para testificar por Cristo. El 7 dice, ama y se apasiona por los perdidos. Entonces, ahí está Juan 13:35, Primera de Corintios 9:16. Ama, el verdadero discípulo ama y se apasiona por los perdidos, ¿no? Produce frutos, creo que nuestra hermana leyó también que el Señor Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, ¿no es cierto? Y entonces, si estamos juntos con Jesús, automáticamente vamos a dar fruto, pues no, vamos a dar frutos, ¿no? Ahora el 9 dice, está dispuesto a ser discípulos nuevos. Segunda Timoteo 2:2, ¿no? Está dispuesto a ser discípulos nuevos. Por ejemplo, hermanos, una cosa importante, ¿no?
Cuando una persona por A o B motivo, porque si yo viajé, por ejemplo, a Lima, y justo la campaña de evangelismo era en esa semana. Entonces estaba en ese, ¿no? ¿Voy a ir o no voy a ir? Bueno, si era necesario ir o no ir, yo decía, bueno, que Dios diga, ¿no? Pues, si me quedo o voy. Pero la decisión se tomó, pues, de ir a acompañar a Lima y aquí en San Jerónimo la campaña de evangelismo. Pero, hermanos, si hubiese dependido de mí nada más, pues eso no se hubiese desarrollado esa campaña evangelística. Porque son dos oportunidades que ha sucedido, ¿no? En una primera oportunidad se encargó a unos hermanos, entonces incluso se bautizaron 4 hermanos. Y en esta segunda oportunidad también fue excelente, dice, aunque queda pendiente, ¿no? Algunas personas para bautizarse. Pero hermanos, a eso es lo que se refiere, ¿no? Está dispuesto a ser discípulos nuevos, o sea, quedan otros hermanos, ¿no? Que hacen, ¿no? No eres imprescindible tú, ¿no? O sea, porque has hecho discipulado, o sea, has discipulado, has dejado, ¿no? Personas que están preparados para participar. No es que tú no nomás haces todo, predicas, enseñas la lección, vas a leer, todo lo haces y los demás quedan como inválidos. Es como los hijos que uno puede tener en la casa y todo hace papá y mamá, todo le alcanza la comida, de repente al hijo también está en la cama, todo. Lo convertimos en inválidos. Y no, ellos no opinan, no hacen. Entonces, en la iglesia todos tienen que saber predicar, tienen que saber cantar, tienen que, así en la medida de su posibilidad, hermanos, saber hacer, ¿no? De todo, o sea, sobre todo en las responsabilidades que hay, ¿no? Entonces hacer discipulados, o sea, eso estamos haciendo, hermanos. Si nos morimos, la iglesia sigue adelante, ¿no? No desaparece. Entonces, esto es importante, hermanos, ¿no? Y eso justamente dice el Señor Jesús, hagan discípulos, ¿no? Último dice, busca un crecimiento continuo. El verdadero discípulo, entonces, busca un crecimiento continuo, ¿no? Bueno, vamos a rápidamente, ahora sí, a leer la lección, que es, lee Mateo 28, 16 al 20, que esto ya en la semana lo hemos estado leyendo, incluso la anterior semana. Ya hemos leído este texto, pero vamos a volver a leer. Responder la pregunta aquí, hermanos, ¿qué elementos del discipulado puedes identificar en este pasaje? Vamos a ver entonces elementos. Identifiquen, hermanos, elementos de discipulado en este pasaje que ya hemos estudiado. Vamos a repetir acá. Pero dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Por qué dice 11? ¿No eran 12 discípulos, hermanos? Cuando Jesús resucitó, Jesús dijo a María Magdalena y a la otra mujer, digan a mis discípulos que nuestro encuentro va a ser en Galilea. Ahí nos vamos a encontrar. Y dice, pero los 11 discípulos se fueron pues a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ya 11 dice, no era 12. Y cuando le vieron, hermanos, le ven al Señor Jesús, esos 11 discípulos, dice que le adoraron, hermanos. Esta parte es importante también, hermanos, que dice aquí Hermano, que le adoraron. Sí, hermano Celso. ¿qué pasa si uno de ellos, los 2 de ellos, no va a Galilea? Esta es una prueba también para los discípulos. Vayan, porque un discípulo, digamos, yo estoy en Cusco ahorita, vamos a, digamos, Urcos, y el discípulo no quiere, entonces no puede ser discípulo. El discípulo tiene que obedecer lo que dice su maestro. Entonces vamos tal persona a visitarlo, tiene que ir. Ahora esa persona, ¿qué tal no va con su Biblia, no, hermano, que no va con su himnario, su Biblia, 2, 3 Biblias? Entonces no puede ser discípulo, pues si no lleva Biblia, ni siquiera uno. Entonces son requisitos que tiene que cumplir el discípulo, no lo que dice el maestro, ¿no? Entonces esto es, por eso dice, la prueba es vayan al discípulo. ¿Por qué no dice otro sitio? O vengan acá, vayan a Galilea, dice, ¿no es cierto? Es una prueba, un juicio, ¿para qué? Para el discípulo. Esta parte donde dice el versículo, no puede ser mi discípulo si no dejan todo,
Eso lo hemos pasado por agua tibia, hermanos, no lo hemos aclarado nada ahí. Ese es el problema, pues. Si es que no has dejado todo, no irás, no harás caso. Bueno, para ser discípulo hay que dejar todo. ¿Y cómo se deja todo? ¿Qué cosa es lo que hay que dejar? No dejemos pasar por agua tibia esa parte, hermano. Gracias, hermano Raúl, ¿no? Sí, pues tienes razón, nuestro hermano, lo hemos pasado por alto, ¿no? En realidad, hermanos, sí, hermano Marcelino. Qué bueno, hermano Raúl. Su participación es para nuestro crecimiento. Ayer me encontré con un hermanito. Fui a una conferencia, el pastor estaba dando conferencia, llegamos, aunque nos perdimos, pero llegamos. Y el hermanito llegó un poquito tarde y caminamos como 10 cuadras. Y en ese tiempo yo pregunté, ¿cómo conoció el Evangelio? Él dijo, yo soy de Colombia. Llegué a Chile y en Iquique escuché la voz de la esperanza de Radio Nuevo Tiempo. Empecé a escuchar y buscar a Dios. No entendía nada al principio, pero llegué a la casa de un hermano adventista. Él me dio el mensaje y esa familia era vegetariana. Yo a la semana ya había dejado todo y hasta ahora soy vegetariano, vegano. Amén. Entonces, depende, hermanos, cómo es nuestro crecimiento. Ahora, por ejemplo, yo me pongo a orar en las mañanas por cada uno de los por los que llegan temprano, ¿no? Por ejemplo, llegan siempre 5, 6, a veces 10, 12, hacen pedido oro. Y en la mayoría de mis oraciones estamos enfermos, hermano, estamos enfermos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos enfocados así en la teoría, así en la práctica. No estamos llevando la reforma pro salud. Entonces está en mi mente proponer, hermano, justo. Está lindo nuestras lecciones. Está muy bien que investiguemos, que pregunten, así muy bien, pero ya la lección se terminó el jueves. Todo lo hemos terminado. El viernes un repaso del todo. Entonces, el viernes deberíamos usar netamente por nuestra salud. La señora Joy tiene libros, cantidades sobre nuestra alimentación para que nosotros testifiquemos de Dios sanos. ¿Cómo un enfermo va a predicar? ¿Se dan cuenta? Esa es nuestra realidad, hermanos. Qué bueno, hermano Raúl, tu pregunta. Qué bueno. No podemos pasar así tibiamente, sino tenemos que dejar muchas cosas, hermano. Muy bien, muy bien. Sí, pues, hermano Raúl, lo que estoy poniéndome a pensar es de que a veces nosotros estamos enfrascados por un pedazo de terreno, hasta uno se enemista con el vecino y hasta se pelean y hacen juicio. Entonces, por ese pedazo de terreno uno se va a perder, no está dejando todo. Incluso por toda una casa, incluso la propia vida, hermanos. Por cuidar la vida, uno, o sea, pero entonces, o sea, en este caso, pues dejar todo, hermanos, pues significa eso, ¿no? Que hasta tu propia vida lo dejas, no estés aferrado a una cosa material, puede ser la misma casa, no sé qué cosas, ¿no? El caso, vemos la vida, el ejemplo de Pablo, por ejemplo, estaba en la cárcel, a veces tenía comida, a veces no tenía comida, pasaba frío, estaba, bueno, tantas cosas, pero él seguía adelante, dejó todo. Los discípulos, para ser discípulos, cuando fueron llamados por el Señor Jesús, dejaron todo, su familia, todo, y le siguieron al Señor. O sea, ahí vemos los ejemplos, ¿no? De dejar todo. En el contexto en el cual estemos viviendo, hermanos, tenemos que entender eso de dejarlo todo. O sea que simplemente diríamos, ¿no? Que la casa donde vivimos o la camita donde dormimos, no sé, o las cosas que entonces son cosas, ¿cómo diríamos? Complementos nada más pues en la vida. No es la razón de vivir para nosotros. A veces la razón de vivir es tener una casa, tener un carro, tener muchas otras cosas, ¿no? No digo que eso está mal, sino que a veces eso es lo que está priorizado en nuestra vida, eso es lo primero lo que hacemos, ¿no? Y ya como complemento uno le da lugar a Dios, pero cuando debería ser al revés debería. Como dice el Señor, busquen primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Ahí está claro, hermanos, que Dios sabe nuestras necesidades, ¿no?
de comer, de vestirse, de trabajo, de sanidad, ¿sabe? Pero dice el Señor, pues si ustedes buscan primero el reino de Dios, o sea, priorizamos y lo demás lo tenemos como complemento nada más, hermanos. Entonces, el Señor va a proveerlo, pues no, que hacemos así. No sé, estoy tratando de explicar eso que estábamos pasando por alto, hermanos. Pero vamos a seguir adelante. Y también nuestro hermano Marcelino, que hacía mención a la salud, ¿no? En este caso, de repente estamos descuidando, hermanos, estos ocho hábitos, ¿no? Que menciona, enseña la iglesia a través del espíritu de profecía. Entonces, de repente, hermanos, sabemos y no lo estamos haciendo. Entonces, comprarnos de repente, ya yo me compró también ahí un recipiente para llevar agua a donde vaya al trabajo, entonces para tomar. Entonces, tomar, ¿no? 2 litros creo que es por día, hay que tomar agua pura en determinados momentos, ¿no? Y también esto del ejercicio, ¿no? Después tomar aire puro y así, todo ello, ¿no, hermanos? La fe en el Señor también, el equilibrio que debemos llevar. Entonces, todas esas cosas que el Dios a través de la hermana White nos aconseja para estar sanos, ¿no? Y servir de mejor manera al Señor y estar mejor preparados, ¿no? Para la segunda venida del Señor Jesús. Bueno, habría que en este caso no, sí, pues hay que complementar, hermano Marcelino, de repente, ver ahí, sería bueno una porción así de esos consejos, como dice los 10 viernes, pero personas que estén practicando también para que en forma práctica también no se pueda hacer, no tal vez el gran problema a veces que hay un rechazo para esto, ¿no? Hay mucha gente que conoce la reforma pro salud, pero sin embargo, se independiza, pues, ¿no? De la iglesia, o solamente critica, juzga, y además de eso ya lo convierte en como un fundamento para ser salvo. Como dicen, si tú comes carne, ya pues ya estás perdido, dicen, ¿no? O sea, como si fuera un requisito para ser salvo, el no comer carne. Y eso está mal, pues está mal, hermanos. De ahí que a veces, cuando no se sabe explicar todo ello, entonces a veces ahí está el problema, hermanos. Divide la iglesia y bueno, y el mismo apóstol Pablo incluso dice, maldito, ¿no? Aquel que hace esas cosas, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, ¿no? Cuidado de poner, ¿no? Dentro del plan de salvación otra cosa que no sea el Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, eso hay que entonces personas que estén practicando también, ¿no? Y que estén preparadas, pueda hacerlo así, ¿no? De una forma, Lo así como que el estamos hermano haciendo ahora. Marcelino está planteando es que haya tema libre los días viernes y los sábados también, ¿no? Porque es la introducción de la lección, porque en sí la lección empieza domingo a jueves, ¿no? Ahí eso es la lección, ¿no? Entonces serían temas libres que todos nos explayamos en algún tema, pues, ¿no? Entonces yo creo que los testimonios también son muy valiosos para cada persona, ¿no? Porque en las iglesias practicamos a ver un rato de testimonio de alguien y quedamos, ¿no? Complacidos con la historia. Así es que, hermano, sería bueno pensar, sí, pues, A ver, para que no sea monótono una nuestra pregunta. reunión. Ya, una pregunta, hermanos. A ver, ¿Jesús comía carne o no comía? Si hablamos de practicar lo que hizo Jesús, debemos hacer igual a él. Él comía con los pecadores, con toda la gente perdida, y entonces, ¿quién nos enseña eso? Esta pregunta, Sí, si pues alguien... sí, sí. Bueno, hermano Elías, gracias por su pregunta. Sí, pues hay preguntas así que eso lleva a discusión y a veces nos divide a la iglesia, ¿no? Nos divide, unos van a querer defender una cosa y otros. Entonces, en realidad, hermanos, como dice el Señor Jesús, si nosotros no estamos pegados a la vid, o sea, como el pámpano pegado a la vid, hermanos, el que está pegado El, al el Señor hermano Jesús Enoch está va a levantando la practicar mano. todas las cosas. Sí, a ver, hermano, ¿quién está queriendo Buenos participar? días. Por favor, participe, hermanito, por favor. Sí, buenos días. Quería Buen día. comentar, buenos días a todos. Quería comentar que
Respecto a las reformas que deberían ocurrir dentro de nuestras vidas, por ejemplo, la reforma por la salud y otras reformas más, tienen que ver justamente con un reavivamiento que debe existir y esto es para este tiempo. El reavivamiento es justamente el momento justo en el que cada uno de nosotros debe prepararse para un momento específico también, y es el momento que a Dios gracias nos ha tocado vivir ahora. Así como se preparaba el sumo sacerdote, ¿verdad? Para poder entrar al lugar santísimo, entrar en la presencia de Dios. De esa misma manera nosotros tenemos en este tiempo solemne en el que el Señor está próximo a venir, también prepararnos. Entonces, este reavivamiento debe ocurrir en este tiempo y a consecuencia natural va a venir la reforma, o sea, y la reforma tiene que ver con un tema de adoración. La hermana White claramente dice en sus escritos cómo deberíamos prepararnos. El tema de la alimentación de carnes tiene que ver en cuanto a la preparación, igual es un tema de adoración. Hoy en día, lamentablemente, la alimentación está transversalmente contaminada. Por ejemplo, las carnes están llenas de antibióticos, llenas de hormonas. No es natural. En el tiempo de Jesús claramente no existía eso, y más atrás menos. Entonces, o sea, la hermana White, al escribir para este tiempo la abstinencia de estos alimentos que nos dañan, es justamente para preservar el templo del Espíritu Santo que es nuestros cuerpos, para que el Espíritu Santo actúe correctamente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y más aún, si el Señor nos pide cuentas a nosotros, ¿qué le diremos? ¿Será que podríamos excusarse? No, pero yo no sabía, o podríamos excusarse, sí, pero en la Biblia dice que se puede comer carne, pero nosotros tenemos que ver que es un tema de adoración a Dios, es un tema racional, no es impositivo, no es obligación, o sea, es un tema por amor. Uno hace los cambios no porque alguien lo dijo, porque el pastor lo dijo, porque la hermana Juan lo dijo, no, hace los cambios porque ama al Señor, es un tema de adoración. Entonces no debería ser también un punto de divergencia o de desunión, al contrario, debería ser un punto de unión, porque dice que tendríamos que en ese tiempo estar unánimes, en un mismo sentir, así como en la primera lluvia temprana estaban todos unánimes, ahora en la lluvia tardía de la misma manera deberíamos estar preparándonos unánimemente, consagrando nuestras vidas. Es un tema muy solemne, porque estamos viviendo justamente los últimos momentos en los cuales el Señor nos está dando el tiempo oportuno para que nosotros podamos estar a cuentas, alistados y preparados para recibir al Espíritu Santo. Eso, queridos hermanos. Muy bien, gracias, hermano, gracias. Así que, hermanos, realmente, como dice nuestro hermano, realmente estamos en los últimos tiempos, hermanos. Porque he estado escuchando, termino esto, hermanitos, de que se están convirtiéndose, hermanos, los evangélicos, están predicando ahora ya ellos todo esto, pero con más entusiasmo, con fervor, o sea, prácticamente como que ellos, los evangélicos, están aceptando el sábado, están aceptando todos los principios que nosotros conocemos y ellos están, o sea, Dios está derramando su Espíritu Santo y ahora ellos están predicando, hermanos. De repente, como nosotros un poco descuidamos, como dice nuestro hermano, hay tantos consejos que nos ha dado Dios y no lo estamos poniendo a la práctica, por eso es que nos enfermamos y no lo podemos servir, no lo podemos adorar a Dios como debe ser. Cuando estamos enfermos, ni siquiera podemos ir de repente ni al templo, ¿no? Entonces, todo ello es muy importante. Así que, hermanos, no sé, tal vez en nuestros días el Señor esté viniendo, no sabemos, pero de repente así, por eso es que está sucediendo las guerras y tantas cosas, hermanos. Todo se nota, personalmente yo voy notando
como que ya el Señor se viene y así de repente en nuestra propia vida, o vamos a descansar tal vez, no, en cualquier momento, pero sí o sí hay que estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Y también hay que enseñar, ¿no? Dentro de la iglesia es una responsabilidad tremenda. Gracias, hermano, por su participación. Sí, hermano, quería participar alguien, creo. Hermano Justo y grupo, buen día a cada uno de ustedes. Interesante el Buen tema día. que ustedes están abordando. Me gustaría ese tema, hermanos, que se debe iniciar de así como se inicia el curso La Fe de Jesús desde su base, porque cuando atacamos directamente el problema en el cuerpo, yo creo que la iglesia se lastima. Uno, porque no estamos preparados para esos temas, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, sería lindo que ustedes dirigen, haga un estudio así de lo básico en cuanto a lo que es la reforma pro salud. De modo que, mira, así como antecedió nuestro hermano, es un principio, los principios de pro salud. No es una orden humana. Si nosotros hemos dejado cualquier problema que hemos tenido, en cada converso que hemos aceptado a Jesús, ¿y por qué no podemos hacer cambios, reformas en toda nuestra vida cotidiana que podemos hacer? La señora Juay Bonito nos lleva en ese campo, ¿no? Ella nunca se refirió que la reforma pro salud es dejar de comer carne, no. Ella mismo dio los pasos así, paso a paso, dejó la carne. Ella comía bastante carne. Entonces, a la medida que ella recibía la luz, escribía y luego nos daba el consejo. Entonces, así creo que por ahí podemos empezar, hermanos. Esa parte me encanta a mí porque es lindo saber lo que es de la reforma pro salud. Es un todo. Así como dijiste, no es parte de la salvación. Hay controversias, claro. Uno, porque no lo conocemos bien esa parte, hermano. Hemos cometido errores, nuestros dirigentes, todos por falta de conocimiento, ¿no? Sería bueno, hermanos, que nos compremos cada uno los 5 libros que hablan acerca de lo que es de la reforma pro salud, escrito por la sierva, ¿no? Bien, Entonces, hermano. Hermano Justo. Ya, a ver, el tiempo nos está ganando. Sí, Sí, hermano Waiki. sí, justamente hoy día, bueno, allá sería anoche, ¿no? Estamos conversando con el hermano Marcelino, sobre este tema de comentar, hablar y publicar en el grupo Levántate una sección con respecto a la salud, pro salud. Entonces, y los viernes también comentar. La idea fue inicialmente del hermano Celso, luego la hermana Mónica, que también está en lo mismo. Y yo pienso que somos varios que estamos interesados en querer este asunto tomar en cuenta a más serio, ¿no? Porque yo pienso que casi todos comemos carne, a menos de que de repente alguien esté bien rígido en no comer carne. Pero el mensaje es destinado para nuestros tiempos. La reforma pro salud es para nuestros tiempos, no es en los tiempos, como dijo ya el hermano que me antecedió, en los tiempos de Jesús no había pues, enfermedades. Uy, el huevo, la leche, todo ello era pues sano. Pero en nuestros tiempos, uy, el yogur o todos son monstruos, pues prácticamente los pollitos que nos venden aquí, y que no son de corral, hasta sus picos lo cortan y lo meten así comida y luego a la hora de cuando crecen ya no conocemos en aquí las menudencias, nunca hemos visto. Entonces, bueno, hay que darle importancia a este asunto, está bueno para coordinar y bueno, internamente de repente lo estaremos coordinando. Muy bien, hermanos, vamos a entonces, más adelante seguramente vamos a estar viendo, ¿no? Cómo se puede hacer eso de dar esos consejos también. Voy a terminar la lección de escuela sabática, hermanos, dando lectura. Dice que cuando estos 11 discípulos fueron, ¿no? Allá a Galilea, al monte que Jesús había ordenado, el encuentro final, ¿no? Que Jesús se iba a ir al cielo. Entonces, pues allí cuando le ven al Señor Jesús, le adoran, o sea, se postran ante el Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor Jesucristo era un hombre 100% como nosotros, de carne y hueso. Incluso cuando resucitó, a Tomás le dijo, a ver, tócame Tomás, ¿no? A Jesús resucitado. Soy de carne y hueso, le dice, soy de carne y hueso. Incluso comió pescado y tantas cosas, ¿no? Ahí resucitado el Señor Jesús, ¿no?
Ahora, el asunto, hermanos, es de que de esos 11 discípulos, dice, algunos le adoraron, ¿no? Pero algunos dudaban, o sea que habían discípulos que todavía dudaban. Aquí, ojo, hermanos, ¿no? Importante, ¿no? Que aquí dentro de la sala también podemos estar, no creyendo al Señor, adorar al Señor, pero algunos de repente todavía están dudando. Y Jesús se acercó, pues, no para, seguramente para que ya no duden, les dice estas cosas, ¿no? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús estaba así como persona, pues, como un hombre de carne y hueso, pero con naturaleza, pues, eterna ya, ¿no? Así está ahorita en el cielo. Entonces, Él dice, miren, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. O sea, todo el poder, hermanos, del cielo y de la tierra está en las manos del Señor Jesús. Y entonces, como consecuencia, dice, mire, entonces, por eso, Él les ordena y dice, y nos ordena a nosotros, id y hacer discípulos. Esto es lo que, en esto en esta mañana estamos enfrascados en hacer discípulos, ¿no es cierto? Id y hacer discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí dice, hacer discípulos a todas las naciones. Hay que ir a todo lugar donde estemos, ¿no? ¿Y qué hay que hacer después? No, después de hacer discípulos, dice, bautizándolos, hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que también hemos estudiado este tema, ¿no? De un único Dios, y ahí están las tres personas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, o sea que hay que enseñar, hermanos, ¿no? Para que también estos, los hermanos, seamos discípulos, pues ahora estamos también, ¿no? Aprendiendo, enseñándoles, dice que guarden, o sea, obedezcan, ¿no? Todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es la promesa del Señor, o sea, no van a estar solos al ir a discipular, sino van a estar conmigo. Y aquí dice, hermanos, todos los días. No hay un día, hermano, aquí, no hay un día que no esté el Señor. Todos los días. Dice todos los días, hermanos. Hasta el fin del mundo. No hay un día que el Señor se separe de nosotros. No hay un día que, dice el Señor su promesa, no es mentiroso. Dios dice, todos los días estoy con vosotros hasta el fin del mundo, hermanos. Así que estamos con la compañía de nuestro Señor Jesucristo ahora también. Y dice pues nuestra lección, en estos textos bíblicos se pronuncia pues el mandato bíblico comúnmente identificado como la Gran Comisión. Siempre se habla, ¿no? La Gran Comisión. ¿Cuál es la Gran Comisión? Que vayamos y hagamos discípulos, ¿no es cierto? En el que Jesús instruye pues a sus seguidores para que vayan y hagan discípulos enseñándoles la verdad e iniciándolos en la comunión, ¿no? También hay varios otros textos, hermanos. Ahí dice, por ejemplo, en Marcos, id por todo el mundo, dice el Señor Jesús, ¿no? En otra versión, ¿no? O digo en Marcos. Y predicad el evangelio. O sea, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Predicar el evangelio a toda criatura, hermanos, a toda persona, ¿no? El que creyere, claro, algunos van a creer, hermanos, y otros no van a creer. Dice, el que creyere y fuere bautizado, entonces, una persona que cree y va a ser bautizado, esa persona va a ser salva, dice, más el que no creyere será condenado. Claro, uno se pregunta, ¿y qué pasa con la persona que no cree? Miren, aquí es palabra de Dios, será condenado. El que no cree será condenado. Y les dijo, en otro pasaje, en Lucas ya también, ¿no? Dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, todo lo que está escrito de mí, dice, ¿no? De mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Así que, hermanos, aquí está haciendo alusión a qué cosa, hermanos, de que del Señor Jesús, la Biblia habla de tapa a tapa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla de Jesús como nuestro Salvador, ¿no? Eso es lo que vemos. Y eso es lo que dice a sus discípulos que estaban dudando, pues estaban dudando, decían, ay, qué triste, pensábamos que Él iba a ser nuestro Salvador, ya lo han matado. Y cuando Jesús se presenta ahí a sus dos discípulos que están caminando a Emaús,
Le dice, no, ¿qué es lo que ha pasado? Le dice, no, ¿cómo no vas a saber? Le dice, no, de Jesús, pues, no, que nosotros creíamos que era pues nuestro Salvador y todo, ¿no? Y pensamos que iba a ser el rey y todo, pero ya lo han matado, así tristes están. Y el Señor les llamó la atención, insensatos, les dicen, ¿no? Porque realmente no les dice, toda la escritura está hablando de mí, dice, ¿no? Lo que a la Moisés, los profetas y todo ello, hermanos, ¿no? Ahí está haciendo mención. Bueno, bueno, voy a contar por el tiempo. Entonces les abrió el entendimiento, otro pasaje, ¿no? Que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces el Señor Jesucristo ahí les habla, ¿no? A sus dos discípulos, dice que todo estaba escrito en la Biblia respecto a su muerte en la cruz del Señor Jesucristo y su resurrección, y todo ello está escrito. Él les había hablado así, les había dicho a los discípulos, pero nada, les entró por una oreja, les salió por la otra oreja. No estaban preparados, ¿no? Para esos acontecimientos. Entonces, pues el Señor está aclarando ahí, ¿no? A esos dos. Entonces, recién entendieron, su corazón saltó de alegría y ellos volvieron, pues, ¿no? Después que Jesús desapareció de su vista de ellos, lo reconocieron y entonces ellos alegres, ¿no? Jesús ha restado, nos hemos encontrado y así, los discípulos están unidos ahí. Entonces Jesús les dijo otra vez en otro pasaje, pasa a vosotros como me envió el Padre, así también os envío. Hermanos, el Señor Jesús físicamente no está acá, pero si tú estás, hermano, yo estoy acá. Y el Señor así dice, así como el Padre le envió al Señor Jesús, de igual manera, idéntica forma, también te está enviando a ti, hermana, a ti, hermano, a mí, nos está enviando a hacer la labor misionera que Él ha venido a hacer también a esta tierra. Y habiendo dicho esto, dice, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, no estamos solos, hermanos. Es el Espíritu Santo que va a utilizar nuestra boca. Es el Espíritu Santo que va a usar nuestra cabeza, todo nuestro ser, hermanos. Solamente hay que disponerse, decirle, Señor, pues aquí estoy. Envíame a mí, a ver, Señor, utilízame en este día todo, Señor. Entonces hay que darle permiso al Señor y el Señor lo va a hacer a través de su Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, dice, les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Así que, hermanos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermanos, ahí está. El Señor necesita obreros y si le damos permiso, hoy día también el Señor nos va a utilizar como testigos en medio del trabajo donde vamos a ir o la actividad que tengamos que hacer. En síntesis, hermanos, los componentes de este texto bíblico, lo pone cuatro. En primer lugar, Jesús ordena a sus discípulos que vayan a Galilea para estar con él. Ya dice, vayan al encuentro, como decía el hermano Celso. Si no hubiesen ido pues allá al encuentro, entonces ya pues los que no van pues realmente no son discípulos, decía el hermano, ¿no? Pero fueron pues los 11, porque Judas ya había muerto, ¿no? Se había suicidado él, ¿no? Eran 11. En segundo lugar, Jesús se acerca a ellos declarando su autoridad y soberanía. Claro, el Señor Jesús, a aquellos que estaban dudando sobre todo, les dice, ¿no? Todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Entonces declara su autoridad y su soberanía en segundo lugar. En tercer lugar, Jesús comisiona pues a sus discípulos a una tarea específica, ¿no? Concretamente, ¿qué es, hermanos? Hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos, ¿no? ¿No? Y finalmente, cuarto, hermanos, Jesús promete estar con sus discípulos hasta el fin. Dice, todos los días hasta el fin van a estar. Entonces, hermanos, hacer discípulos es el objetivo primordial, hermanos, de la gran comisión. Hacer discípulos. Ya hemos visto qué es ser un discípulo, hermanos.
Entonces, hacer así, discípulos, que conozcan al Señor, que estén con el Señor y estén plenamente unidos al Señor, ¿no? Y la tarea principal también es, esto es, pues, no hacer discípulos, la tarea principal de la misión. Literalmente, hermanos, dice en el idioma griego original, al comienzo, el comienzo en Mateo 28:19 dice, por lo tanto, habiendo ido, dice, ¿no? Hagan discípulos, dice, ¿no? Entonces, que al ir, pues, ¿no? Haciendo cumpliendo ese mandato del Señor, pues, hacer discípulos. Y él dice aquí, el por lo tanto da a la comisión su fundamento en lo que se acaba de presentar, ¿no? O sea, a consecuencia de que en las manos del Señor Jesucristo está todo el poder, la vida, la muerte, todo está en las manos del Señor Jesús, hermanos. Todo el poder está, no en las manos de Satanás, no en las manos de una autoridad en este mundo, no, sino en las manos de Jesús. Por lo tanto, por eso nos dice, no, vayan y hagan discípulos, no tengan ningún temor, porque el Espíritu Santo se nos está dando, ¿no? El poder, la autoridad y la soberanía de Jesús, todos ellos procedentes de la victoria alcanzada en su resurrección. Gracias a que resucitó Jesús, venció, hermanos, a la muerte y pagó por nuestros pecados, por eso es que tiene todo el poder el Señor Jesucristo en sus manos. Es importante, hermanos, destacar que el único verbo de acción con fuerza imperativa, una orden que no se discute, hermanos, la fuerza imperativa en la gran comisión es hacer discípulos. Acá no está diciendo, por favor, hermanitos, vayan a hacer discípulos. No dice, por favor, a ver si pueden ir. No puede, por favor, alguien puede hacer. No está diciendo así, es una orden tajante aquí. No hay duda ni murmuración. Aquí dice hacer discípulos. Y vayan a ser discípulos, dice. No está aquí diciendo, pidiendo favor, hermanos. Y todos los que somos discípulos, pues tenemos que obedecer, hermanos, ¿no? Sin duda, sin nada, hermanos, hay que hacer todo lo que el Señor nos... Enseñar a todos, bautizarlos y compartir las enseñanzas de Jesús con todo el mundo son las características del proceso de discipulado. Aquí, evidentemente, Jesús está dirigiendo a sus discípulos hacia un propósito, hermanos, hacer discípulos. Por cierto, este es uno de los más grandes pasajes misioneros de toda la Escritura. Termina pues con la promesa de Jesús, dice, termina con la promesa de Jesús de su presencia continua con sus seguidores. Así es, hermanos, el Señor dice, todos los días voy a estar con ustedes, así que vayan. Obviamente, la misión abarcaba más que a los primeros discípulos reunidos en esta circunstancia particular. Es decir, hermanos, no solamente a los discípulos que estaban ahí, les dijo, sino por extensión a nosotros nos está diciendo en este día. Ellos solos no podrían ir pues a todas las naciones para cumplir la nueva misión de hacer discípulos. Hoy pues los discípulos ya están descansando, ¿no es cierto?, en la tumba, ¿no? Por lo tanto, hermanos, la comisión pues es universal en su alcance. Todo verdadero seguidor de Jesucristo debe dedicarse a ser discípulos, hermanos. Ahora, además, el mensaje que debe transmitirse, el evangelio eterno de Jesucristo, está pues destinado a todo el mundo, sin limitaciones geográficas, sociales ni étnicas. La misión, hermanos, es hacer discípulos. Finalmente, hermanos, ¿cómo afecta este mandato del maestro tu forma de vivir y ministrar a los demás? Ahora, entonces, ¿cómo va a ser nuestro estilo de vida, hermanos? ¿Cómo afecta este mandato ahora que el Señor nos está dando? ¿Qué puedes hacer para comprometerte más en aquello para lo que has sido llamado? Ahí termina nuestra lección, hermanos. Pues disculpen, se nos pasó de tiempo. Voy a pedir a ver, ¿quién está disponible, hermanos, para hacer la oración? A ver, hermano Enoch, ¿todavía estás con nosotros, hermano Enoch? Si todavía está o ya se fue a su actividad, bueno. Está en nuestro... Hermanito, yo Ahí oraré. está, la hermana Nancy. Por favor, despídanos en la oración. Hermana, en vuestra oración, encomiéndanos al Señor, ¿no? Yo creo que todos estamos ahora entendiendo la lección, dispuestos para que el Señor nos utilice en este día y todos los días, ¿no? Para hacer lo que el Señor quiera con nuestra vida en esta manera. Por favor, en esa dirección, Amén, hermanita. hermano. Ya.
Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, bendito, alabado, glorificado es tu santo nombre, Señor. Toda honra y gloria es dada a ti. Gracias te damos, Padre, por esta reunión. Nos hemos alimentado con tu palabra. Señor, cada uno creo que hemos abierto nuestras mentes, Señor. Esto graba en nuestra mente, en nuestro corazón. Seamos, Señor, discípulos fieles y hagamos también el discipulado por doquier, porque tú dices que vayamos hasta el fin del mundo, Señor, a dar tu palabra. Danos esa firmeza que viene de ti, Señor, a cada uno de tus hijos, a cada uno de nosotros que estamos en la plataforma. Entendamos ya, Señor, porque tú dices, cuando la palabra llegó hasta el fin del mundo, entonces será la venida del Señor. Eso es tu palabra, Señor, y nosotros tenemos que cumplir, porque tu palabra antes, ahora y siempre, y permanecerá, Señor, hasta el último, hasta cuando tú vengas. Ayúdanos, Señor, danos fuerza espiritual, fuerza física para salir ya de la casa y dar tu buena nueva por doquier, Señor, para que el mundo te conozca y tu venida ya será pronto. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana que hemos estado acá en la plataforma. Dios mío, bendice todo lo que hagamos, sea hecha tu santa voluntad y no a la nuestra. Querido Padre, prepáranos también para mañana, temprano que podamos repasar, Señor, los que tenemos nuestra lección, si no, será de la Biblia, Padre, tu santa palabra. Oh Señor, en esta mañana despídanos a cada uno de nosotros, Señor, conforme se hecha tu santa voluntad y queremos hacer nuestra labor. Padre mío, estos favores te pedimos y te imploramos, no porque merecemos, por la preciosa sangre derramada en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito. Amén y amén, Señor. Amén, 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 hermanos. Amén, amén. Hasta Amén. mañana, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos.